tengo que confesarlo, nunca imaginé que un solo instante podría cambiar mi vida para siempre. Hola, me llamo Clara, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo un momento inesperado rompió todos mis límites y me llevó a un abismo de deseos y secretos que jamás pensé cruzar. Vivo en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, donde todos creen conocer la vida de todos, y yo, hasta entonces, parecía una mujer común y corriente, casada con Marcos, un hombre trabajador y dedicado, y madre de Sofía, mi pequeña alegría de 5 años. Todo comenzó una mañana de martes, un día que parecía tan rutinario como cualquier otro. Marcos se fue temprano a la oficina y Sofía estaba en la guardería. La casa estaba en silencio, solo rota por el tic-tac del reloj del salón. En ese momento, recibí un mensaje inesperado de Elena, la madre de Marcos. Ella estaba cansada y me pidió que le diera el medicamento a Adrián, su hermano, que estaba enfermo en su habitación. Nunca pensé que entrar en esa habitación sería el inicio de algo que cambiaría mi vida para siempre. Adrián, un hombre de mirada intensa y cuerpo fuerte, y yo apenas nos conocíamos. Pero cuando crucé el umbral y vi su figura recostada en la cama, envuelta en una manta, algo dentro de mí se despertó. Su respiración entrecortada y el leve calor que emanaba de su piel me hicieron sentir una mezcla de compasión y un deseo que no podía entender. Fue entonces cuando, sin querer, me quedé más tiempo del necesario. Le ofrecí el medicamento y, al notar su incomodidad por el calor, dudé un instante, pero terminé por quitarle la manta. Lo que vi me dejó sin aliento, su cuerpo desnudo, cubierto de un brillo de sudor, y algo en el que me hizo sonrojarme profundamente. No podía apartar la mirada, aunque sabía que debía hacerlo. Él murmuró con voz queda que necesitaba ayuda, que sus manos temblaban demasiado, y sin pensarlo, me senté al borde de la cama, temblando yo también. Pensé que sería solo una vez, un error pasajero. Pero estaba muy equivocada. En ese instante, sentí como algo prohibido comenzaba a crecer entre nosotros, un fuego que no podía apagar. Así comenzó nuestro secreto, un juego peligroso que no solo desafiaba la moral, sino que ponía en jaque todo lo que creía seguro. En ese pequeño pueblo donde todos se conocen, mi vida estaba a punto de desmoronarse, y yo no sabía hasta dónde llegaría esta tentación que me consumía por dentro. Aquella mañana, después de haber cruzado esa línea invisible en la habitación de Adrián, me sentía atrapada entre dos mundos, el de la razón que me recordaba mi compromiso con Marcos y el de un deseo nuevo, inquietante, que se apoderaba de cada fibra de mi ser. Me llamo Clara, tengo 34 años y, aunque siempre pensé que mi vida era sencilla y ordenada, en ese instante todo empezó a tambalearse. Al salir de la habitación de Adrián, el peso de lo que había ocurrido me aplastaba el pecho. Caminé por el pasillo de la casa familiar en Navacerrada, tratando de encontrar sentido a mis pensamientos. Marcos estaba en su oficina, ajeno a la tormenta que comenzaba a desatarse en mi interior. Sofía, con su sonrisa inocente, me esperaba en la guardería, sin imaginar que su madre iba a vivir un conflicto que cambiaría el rumbo de nuestra familia. Elena, la madre de Marcos y hermana de Adrián, siempre había sido una mujer reservada y observadora. A veces sentía que sus miradas tenían un doble filo, como si supiera más de lo que decía. Cuando me pidió que cuidara de Adrián, no pensé que eso implicaría adentrarme en un terreno tan peligroso. Pero desde ese día, cada visita a su habitación se convirtió en una batalla entre lo correcto y lo prohibido. Los días siguientes estuvieron marcados por encuentros furtivos, miradas cargadas de significados y un silencio cómplice que nos envolvía a Adrián y a mí. Empezamos a hablar en susurros, a compartir secretos que nadie debía conocer. La casa, que antes era un refugio de calma, se convirtió en un escenario donde el deseo y la culpa se enfrentaban sin tregua. A pesar de todo, seguía intentando mantener la fachada de la mujer perfecta, la esposa dedicada y la madre amorosa. Pero por dentro, sentía que me perdía en un laberinto del que no veía salida. La conexión con Adrián crecía con cada encuentro, y yo me dejaba llevar por sensaciones que jamás había experimentado. Era como si una parte de mí hubiese despertado de un sueño largo y oscuro. La tensión se hacía palpable en cada rincón de la casa. A veces, cuando Marcos regresaba, notaba su mirada distante, como si algo en mí hubiese cambiado, aunque no supiera qué era. Elena, por su parte, parecía más callada, como si guardara un secreto demasiado grande para compartir. Y yo,
Clara, me debatía entre el miedo y la atracción, sin saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El juego que habíamos empezado con Adrián ya no era solo un encuentro casual. Se había convertido en un fuego que consumía mi alma, una pasión que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Y aún así, no podía detenerme. Cada roce, cada suspiro, cada mirada era una adicción que me arrastraba más y más lejos de la vida que conocía. Lo que comenzó como una simple ayuda a Elena y a su hermano se transformó en un camino oscuro y seductor. Y yo, atrapada en esta red de deseo, sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos. Pero por ahora, solo podía dejar que el tiempo corriera y esperar que la tormenta no arrasara con todo. La tensión que se había ido acumulando en mi interior comenzó a manifestarse de formas que jamás imaginé. Soy Clara, 34 años, atrapada en un torbellino de emociones que me arrastraba hacia lo prohibido, hacia lo desconocido. Cada día en Navacerrada parecía traer consigo una nueva ola de deseo y culpa que me hacía tambalear. Todo empezó, como ya conté, con la petición de Elena para que cuidara a su hermano Adrián. Pero no fue solo un acto de ayuda, fue el inicio de una cadena de eventos que me llevó a perder el control. Adrián no era cualquier hombre, su presencia, su mirada profunda y esa fuerza contenida en cada gesto me hacían sentir viva de una manera que no recordaba. Sin embargo, había un muro invisible que me separaba de él, un muro construido por mi matrimonio y mis responsabilidades. Con el paso de los días, las visitas a su habitación se hicieron más frecuentes, y cada encuentro, aunque breve, estaba cargado de una electricidad que me desarmaba. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, Adrián me miró con una intensidad que me paralizó. Su voz, baja y ronca, me susurró palabras que encendieron una llama dentro de mí. Sentí que mi cuerpo reaccionaba sin permiso, un temblor recorrió mi espalda, y mi respiración se aceleró. Intenté resistirme, recordando a Marcos y a Sofía, pero era como luchar contra una marea imparable. En una de esas visitas, cuando la casa estaba en silencio y la luz tenue, Adrián se acercó y rozó mi mano con una delicadeza que desmentía su fuerza. Fue un contacto simple, pero en mi mente se desató una tormenta. Cerré los ojos, sintiendo ese roce como una caricia prohibida que despertaba en mí deseos largamente dormidos. Aquel día, me di cuenta de que no podía seguir huyendo de lo que sentía. La realidad y la fantasía se entrelazaban en un baile peligroso, y yo me encontraba en el centro, atrapada y fascinada. Elena permanecía al margen, observando con una mezcla de complicidad y misterio que no lograba descifrar. Su silencio era un enigma que añadía más peso a la situación. En casa, Marcos parecía cada vez más distante, absorto en su trabajo y ajeno a la tormenta que se gestaba entre nosotros. Sofía, mi pequeña, era la única constante, la luz que me recordaba quién era realmente y lo que estaba en juego. Pero incluso su sonrisa inocente no podía disipar la sombra que se alargaba sobre mi corazón. Aquella tarde, mientras Adrián me susurraba al oído, sentí que había cruzado un umbral del que no había retorno. Mi cuerpo respondía sin vergüenza ni miedo, y la culpa se mezclaba con un placer desconocido. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso me alejaba más de la vida que había construido, pero no podía detenerme. Me encontraba en una encrucijada, seguir el camino de la seguridad, de la rutina y la conformidad, o dejarme llevar por el deseo y la pasión que Adrián despertaba en mí. Y aunque mi mente luchaba, mi cuerpo ya había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. La pregunta era, ¿a qué precio? Nunca imaginé que un simple roce pudiera desatar en mí un huracán imparable. Hola, soy Clara, tengo 34 años y vivo en Valdemoro, un pueblo donde la aparente tranquilidad esconde secretos que nadie se atreve a contar. Hasta hace poco, mi vida giraba en torno a mi marido, Marcos, y nuestra hija Sofía. Pero todo cambió una mañana cuando entré en la habitación de Adrián, el hermano de Marcos, para darle el medicamento que Elena, la madre de Marcos, me había pedido. Al principio, todo parecía normal, solo un acto de ayuda familiar. Pero cuando vi a Adrián tendido en la cama, sudoroso y agotado, sentí una extraña mezcla de compasión y algo más profundo, un deseo que nunca antes había experimentado. Su piel brillante bajo la luz tenue, su respiración entrecortada, y ese instante en que le quité la manta y descubrí su cuerpo desnudo, me dejaron sin aliento. Aquel momento fue el primero de muchos.
Me senté en el borde de su cama, temblando, con el corazón acelerado, convencida de que solo sería una vez, un error que no se repetiría. Pero no fue así. Cada visita se volvió más intensa, más peligrosa. Adrián y yo nos acercábamos con miradas, susurros y toques que desafiaban la moral y las normas que creía inquebrantables. Sentía que mi cuerpo respondía a sus caricias con una pasión que me sorprendía y asustaba. La culpa me devoraba, pero el deseo era más fuerte, una fuerza que me arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. En la casa, la rutina seguía, pero por dentro yo estaba en guerra conmigo misma, entre el amor por mi familia y la atracción prohibida que me consumía. Adrián me miraba con una intensidad que me hacía temblar, y yo me perdía en sus ojos, negándome a escuchar la voz de la razón. Elena, siempre silenciosa y observadora, parecía saber más de lo que decía, y su presencia añadía una tensión extraña a cada encuentro. Marcos, por su parte, estaba cada vez más distante, absorto en su trabajo, sin sospechar la tormenta que se desataba bajo su propio techo. Todo cambió una tarde cuando, en un momento robado, nuestras miradas y labios se encontraron en un beso cargado de deseo y miedo. Fue un instante que rompió todas mis defensas, y me entregué a una pasión que nunca antes había sentido, perdiéndome en el calor de sus brazos y el latido frenético de mi corazón. Ese día supe que no habría vuelta atrás. Había cruzado una línea invisible, y aunque la culpa me atormentaba, también sentía una fuerza nueva, un despertar que me llenaba de vida y peligro al mismo tiempo. Mi mundo estaba a punto de derrumbarse, y yo estaba dispuesta a descubrir hasta dónde me llevaría este juego prohibido. La habitación en la que nos encontrábamos parecía encogerse con cada latido acelerado de mi corazón. Soy Clara, 34 años, y aquella tarde en Valdemoro marcó el principio de un torbellino que me arrastraría sin retorno. El beso con Adrián no solo rompió el silencio entre nosotros, sino que despertó en mí emociones que creía dormidas para siempre. El roce de sus labios contra los míos era a la vez dulce y urgente, como si todo el tiempo que habíamos reprimido esas ganas ahora quisiera salir de golpe. Sentí sus manos recorriendo mi espalda con una mezcla extraña de suavidad y firmeza. Me apoyé contra la pared, entregándome a ese instante prohibido mientras mi cuerpo reaccionaba con una fuerza que me sorprendía y atemorizaba a la vez. A través del fino tejido de mi vestido, podía sentir su calor, su presencia imponente. Mi mente gritaba que todo aquello estaba mal, que Marcos y Sofía esperaban en otra parte, pero mi cuerpo no me obedecía. Cada caricia era un fuego que se extendía por mi piel, una llama que consumía todo control. Me dejé llevar sin reservas, como si en ese momento pudiera desaparecer el mundo y solo quedáramos Adrián y yo. Nuestras manos exploraban con una delicadeza peligrosa, descubriendo cada curva, cada rincón oculto. Sentí como sus dedos apretaban mis caderas con una pasión que desarmaba mi alma. El temblor en mi cuerpo era incontrolable, y mi respiración se entrecortaba con cada roce, con cada suspiro compartido. En ese instante, me sentí más viva que nunca, aunque también más vulnerable. Cuando sus labios bajaron hasta mi cuello, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Cerré los ojos, entregada al placer y al miedo que se entrelazaban en un abrazo inseparable. Fue un instante eterno, suspendido entre la realidad y el deseo, donde el tiempo parecía detenerse para nosotros dos. Al separarnos, nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi una mezcla de pasión, ternura y una tristeza que me hizo temblar. Su aliento cálido rozó mi piel, y sus palabras, bajas pero firmes, resonaron en mi mente: esto cambiará todo, Clara. Sabía que tenía razón. Lo que habíamos compartido ya no podía ser borrado ni ignorado. Salí de esa habitación con el corazón desbocado y la mente llena de dudas. La culpa me oprimía el pecho, pero el recuerdo del contacto con Adrián me mantenía atrapada en esa sensación de peligro y placer. En mi interior, algo había despertado para siempre, y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, no podía evitar sentir una extraña emoción por lo que vendría. Aquella tarde en Valdemoro fue solo el comienzo. Lo que parecía un simple error se transformaba en una historia que cambiaría mi vida, y yo ya no podía ni quería detenerla. Nunca imaginé que un instante pudiera cambiar mi vida, pero así fue. Me llamo Clara, tengo 34 años, y aunque la pasión que sentí con Adrián me deslumbró, el peso de la realidad volvió a caer sobre mí como un martillo. El beso, las caricias, el fuego que nos consumía,
Todo eso se convirtió en un recuerdo que me perseguía y me atormentaba al mismo tiempo. Después de aquel encuentro, mi mente no dejaba de darle vueltas a lo sucedido. Me preguntaba una y otra vez cómo había llegado hasta ese punto, cómo había permitido que mis sentimientos y deseos me llevaran por un camino tan peligroso. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo y la culpa me atenazaban el alma. ¿Cómo podía traicionar a Marcos y a Sofía? ¿Cómo podría mirar a Elena a los ojos después de lo que había pasado? Pensaba en las consecuencias, en el daño que podía causar a todos los que amaba. Sin embargo, la atracción hacia Adrián era innegable, una fuerza magnética que me alejaba de la razón y me hacía olvidar todo lo demás. Me sentía dividida, partida en dos mitades irreconciliables, la mujer que debía ser y la que ansiaba ser. Intenté imaginar cómo podría haber sido diferente, cómo podría haber detenido aquel momento antes de que comenzara. Me repetía que debía alejarme, que debía poner distancia entre nosotros, pero cada vez que lo veía, sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Su presencia era un imán que me atraía sin remedio, y mis intentos de resistir se desvanecían como humo en el viento. Recordaba la suavidad con la que me tocaba, la manera en que sus ojos me miraban con una mezcla de deseo y ternura. Era como si en él encontrara una parte de mí que había estado dormida, una esencia que Marcos, con todo su amor y dedicación, nunca había despertado. Esa idea me llenaba de confusión y tristeza. Al mismo tiempo, la imagen de Sofía iluminaba mi mente y me recordaba lo que estaba en juego. No podía permitirme perderla, ni a ella ni a la estabilidad que creía tener. Pero la realidad era que ya no era la misma mujer que antes, y cada día que pasaba, la línea entre lo correcto y lo prohibido se volvía más borrosa. Pensé en hablar con Marcos, en confesar todo y enfrentar las consecuencias, pero el miedo al rechazo y al dolor me paralizaba. Me sentía atrapada en un laberinto sin salida, con las paredes cerrándose a mi alrededor. La culpa y el deseo luchaban dentro de mí, y no sabía cuál ganaría. A pesar de todo, una parte de mí quería seguir adelante, quería explorar esa nueva pasión que me había despertado Adrián. Sabía que estaba arriesgando todo, pero en el fondo, sentía que necesitaba descubrir qué había detrás de esa puerta prohibida. Así estaba, perdida entre el deseo y la razón, cuando Elena, la madre de Marcos y Adrián, hizo algo inesperado que cambió aún más la dinámica entre nosotros. Pero eso, es una historia que aún no estoy lista para contar. Nunca imaginé que Elena, la mujer que siempre admiré como madre y pilar de nuestra familia, pudiera cambiar el rumbo de mi vida de una forma tan inesperada. Soy Clara, tengo 34 años, y justo cuando creía que estaba perdida en mi propio dilema, Elena irrumpió con una propuesta que descolocó todos mis esquemas. La tensión que había en la casa de Valdemoro crecía, y yo sentía que la situación se descontrolaba a cada paso, pero nunca esperaba que la madre de Marcos y Adrián fuera la que rompiera el silencio con una confesión inesperada. Una tarde, mientras me encontraba en la sala junto a Adrián, la puerta se abrió lentamente. Elena apareció con esa expresión en sus ojos que no lograba descifrar, mezcla de determinación, misterio y una pizca de complicidad. No dijo nada al principio, solo nos observó, y el aire se volvió pesado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Entonces, con voz firme pero tranquila, me confesó que sabía de lo que estaba pasando entre Adrián y yo. No hubo reproches ni gritos, solo una aceptación que me desconcertó profundamente. Me reveló que ella misma había sentido un deseo similar hacia su hijo durante años, y que, de alguna manera, había aprendido a canalizarlo sin romper los lazos familiares. Pero ahora, con lo nuestro, sentía que debía dar un paso al frente y unirse a esa conexión prohibida. Mis ojos se abrieron como platos. ¿Cómo podía estar diciendo aquello? Elena, la mujer que siempre respeté y quise como madre de mi marido, estaba proponiendo formar parte de algo que hasta entonces había considerado impensable y hasta tabú. Me sentí atrapada en un torbellino de emociones, miedo, confusión, deseo y una extraña fascinación. Mientras ella hablaba, sentí que una nueva puerta se abría en mi interior, una que me invitaba a explorar territorios que jamás había imaginado. La idea de compartir ese vínculo con Elena y Adrián me parecía al principio una locura, pero también una posibilidad excitante, una vía para entender mejor lo que estaba pasando dentro de mí. Adrián, por su parte, parecía tranquilo, casi como si hubiera esperado esto durante mucho tiempo. Su mirada era intensa,
y cuando Elena se acercó a nosotros, el ambiente se cargó de una energía eléctrica que me hizo estremecer. No sabía si estaba preparada para lo que venía, pero sentí que ya no podía dar marcha atrás. En ese instante, comprendí que lo que había comenzado como un simple desliz, un error pasajero, se estaba convirtiendo en una aventura peligrosa y compleja, una red de deseos y secretos que nos unía a los tres de una manera que desafiaba todas las normas. Elena nos propuso un pacto silencioso, un acuerdo para explorar juntos esa pasión prohibida sin miedo ni prejuicios. Yo, perdida entre la incredulidad y la curiosidad, acepté sin saber realmente a dónde me llevaría ese camino. Lo que sucedió después fue un viaje al límite de mis emociones y mi moral, una experiencia que transformó mi vida para siempre. Pero todavía quedaba mucho por descubrir, y no sabía si estaba preparada para enfrentar todo lo que vendría. Nunca imaginé que aquel triángulo prohibido se convertiría en mi nueva realidad, ni que Elena, la madre de Marcos, se convertiría en mi aliada y cómplice en esta aventura clandestina. Soy Clara, tengo 34 años, y la propuesta de Elena no solo cambió la dinámica entre nosotros, sino que abrió puertas que hasta entonces había mantenido cerradas con llave en lo más profundo de mi ser. La tensión en la casa de Valdemoro se volvió palpable, pero también se transformó en una corriente eléctrica que nos mantenía unidos en un secreto que nos consumía. Después de aquella confesión, Elena se acercó a mí con una mirada llena de determinación y una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Me tomó de la mano y me condujo a un rincón apartado de la casa, donde la luz era tenue y el silencio absoluto. Allí, con voz baja, me habló de sus propios deseos, de cómo había luchado contra ellos durante años, pero también de cómo había encontrado en esa lucha una nueva forma de entender el amor y el placer. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Elena no era solo la madre de mi marido, era una mujer con secretos, con pasiones ocultas que ahora compartía conmigo. Esa revelación me acercó a ella de una manera inesperada, creando un vínculo íntimo y poderoso que desafiaba todas las convenciones. Poco a poco, las reuniones clandestinas entre los tres se hicieron más frecuentes. Nos encontrábamos en la habitación de Adrián, un espacio que se volvió santuario y prisión al mismo tiempo. Allí, bajo la penumbra, explorábamos nuestros cuerpos y emociones con una intensidad que me hacía temblar de miedo y deseo. Elena, con su piel suave y mirada penetrante, me enseñaba a dejar atrás los prejuicios y a abrazar la libertad de sentir sin restricciones. Adrián, con su fuerza y ternura, me hacía perder el control y encontrar placer en cada roce, en cada suspiro compartido. Y yo, Clara, me transformaba en una mujer diferente, descubriendo facetas de mí misma que habían permanecido dormidas durante años. Sin embargo, no todo era fácil. La culpa seguía acechando en cada rincón de mi mente, recordándome la vida que estaba poniendo en riesgo. Marcos seguía siendo mi esposo, aunque su presencia se hacía cada vez más distante y ausente. Sofía, nuestra hija, era la luz que me mantenía anclada a la realidad, pero también el recordatorio de todo lo que podía perder. La tensión entre nosotros crecía, y con ella, la necesidad de mantener nuestro secreto a salvo. Cada encuentro era un juego peligroso, una danza delicada entre el placer y el riesgo de ser descubiertos. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero la pasión nos cegaba, y nada parecía poder detenernos. En medio de esa vorágine, una noche todo cambió. Una llamada inesperada y una visita imprevista pusieron en jaque nuestra frágil estabilidad. Lo que sucedió a partir de ese momento fue un golpe devastador que sacudió los cimientos de nuestra relación y nos obligó a enfrentar la realidad de una manera que jamás habíamos imaginado. Pero esa historia, esa tormenta, aún está por contarse. Nunca pensé que todo pudiera desmoronarse tan rápido, que la pasión y el secreto se convertirían en una tormenta imparable. Soy Clara, tengo 34 años, y aquella noche en Valdemoro quedará grabada en mi memoria como el punto de inflexión que derrumbó todo lo que había construido. La llamada inesperada llegó como un relámpago en medio de la calma aparente, anunciando que alguien estaba a punto de descubrir nuestro secreto más oscuro. Estaba en la habitación de Adrián cuando el teléfono sonó. Su voz, tranquila y segura, me susurró al oído que tenían que salir de inmediato. Mi corazón se aceleró, y una mezcla de miedo y adrenalina recorrió mi cuerpo. No entendía qué pasaba, pero sabía que la tranquilidad había terminado. En cuestión de minutos, la puerta se abrió y Marcos apareció, mucho antes de lo esperado.
Su mirada era fría, cargada de ira y decepción. Nos encontró juntos, en medio de un silencio que gritaba más que 1000 palabras. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos recorrían la habitación, y en su rostro se dibujó un dolor profundo, un sentimiento de traición que me atravesó como una daga. La tensión explotó en un caos de palabras entrecortadas, reproches y lágrimas. Marcos no podía entender cómo había sucedido, cómo su esposa, la mujer que juró amar, estaba envuelta en algo tan prohibido con su propio hermano y su madre. Su voz temblaba, y en cada frase podía sentir el peso de la traición que nos consumía. Elena, Adrián y yo nos miramos, sabiendo que no había marcha atrás. La verdad estaba al descubierto, y con ella, una tormenta que amenazaba con destruirnos a todos. Marcos, devastado, tomó la decisión de irse, llevándose consigo a Sofía, nuestro vínculo más sagrado. La casa en Valdemoro quedó en silencio, pero para mí, el ruido dentro de mi cabeza era ensordecedor. La pérdida de mi familia, el fin de la vida que conocía, y la incertidumbre de lo que vendría me dejaron con un vacío imposible de llenar. A pesar del dolor, no podía negar que en medio de esa destrucción también había una extraña sensación de liberación. Habíamos cruzado todas las líneas, y ahora no había vuelta atrás. La pasión, el deseo y el secreto nos habían llevado al límite, y aunque el precio fue alto, también sentí que había descubierto partes de mí misma que nunca imaginé. Pero, en el fondo, la pregunta seguía ahí, latente y amenazante: ¿vale la pena perderlo todo por un instante de placer prohibido? El futuro era incierto, y yo, Clara, estaba atrapada entre el arrepentimiento y la necesidad de seguir adelante, aunque no supiera cómo. Lo que sucedió después cambió mi vida para siempre, y la historia que parecía haber terminado apenas comenzaba a revelar sus secretos más oscuros. El desenlace, sin embargo, aún estaba por escribirse. Jamás imaginé que la traición pudiera doler tanto y, a la vez, despertar en mí una fuerza desconocida. Soy Clara, tengo 34 años, y después de aquel día en que Marcos se fue llevándose a Sofía, la casa en Valdemoro quedó vacía, como si el aire mismo se hubiera llevado consigo la vida que una vez conocí. Me quedé sola con Adrián y Elena, atrapada en un silencio pesado, cargado de remordimientos y deseos incumplidos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones encontradas. La ausencia de Marcos y Sofía se sentía como un vacío que me devoraba, pero al mismo tiempo, la intensidad de lo que compartía con Adrián y Elena crecía, como si en medio de la destrucción hubiese nacido una nueva forma de vida para mí. No podía explicarlo, pero sentía que había descubierto una parte de mí que necesitaba salir a la luz. Nuestro triángulo secreto se convirtió en un refugio y, a la vez, en una prisión. Cada caricia, cada susurro, era un intento por llenar el vacío dejado por la familia que había perdido, pero también una cadena que me ataba a un destino incierto. Elena, con su mirada sabia y firme, se volvió mi confidente y guía, mientras Adrián seguía siendo la llama que encendía mis sentidos y despertaba mis pasiones. Sin embargo, la realidad no se podía ignorar para siempre. La soledad en la que me encontraba me llevó a enfrentar mis peores miedos y a cuestionar todo lo que había hecho. ¿Había sido yo la causa de la destrucción de mi familia? ¿Podría alguna vez perdonarme? Las noches eran largas y los pensamientos, tormentosos. Un día, mientras caminaba por las calles de Valdemoro, vi a Sofía jugando con otros niños. Su inocencia me atravesó el alma y despertó en mí un anhelo profundo de redención y esperanza. Sabía que debía encontrar la manera de reconstruir mi vida, de reconciliarme con mi pasado y de buscar un futuro que aún no estaba escrito. Pero en ese instante, sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente y vi una sombra que no esperaba: Marcos, con ojos llenos de dolor pero también con una determinación que no había visto antes. No dijo nada, solo me miró fijamente, y en ese silencio cargado de significado, comprendí que nuestra historia aún no había terminado. El destino nos tenía reservada una última prueba, un desafío que pondría a prueba todo lo que éramos y lo que habíamos perdido. Y mientras el sol se ocultaba tras las montañas que rodean Valdemoro, supe que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo, uno que me llevaría a enfrentar verdades ocultas y a descubrir secretos que cambiarían para siempre el rumbo de mi vida. ¿Estás listo para descubrir qué sucede cuando el amor, la traición y el deseo se entrelazan en un juego peligroso? Mi historia apenas comienza, y te invito a acompañarme en este viaje que desafía todas las reglas.